Hoy cerramos el libro de Éxodo y después del día de hoy vamos a tener miércoles diferentes. Vienen libros, Levítico, Números, Deuteronomio, y donde estoy pidiéndole al Señor que me dé para que lo hagamos un poquito más dinámico, porque son libros, no puedo decir la palabra tediosa, ¿verdad? Sino que al que le gusta leer y le gusta la historia, le va a encantar, pero vienen varios puntos donde quizás aquí se nos hicieran pesado. Entonces, lo que resta del año, los miércoles vamos a tener algo nuevo, y a inicios de año iniciamos otra vez con el libro de Levítico, pero de una manera muy diferente. No nos vamos a tardar ahora libro de Jueces, Levítico, Deuteronomio, Números, sino vamos a ir viendo quizás cada mes un libro para ir avanzando. Pero hoy vamos a ver el capítulo 39 y 40, que son los últimos capítulos del libro de Éxodo. Este capítulo 39 nos refiere la terminación de la obra del tabernáculo. El tabernáculo es la casa del Señor, donde Él se iba a manifestar, donde Él iba a estar ahí hablando con el sumo sacerdote, claro, con Moisés, y donde Él se manifestaba al pueblo. En el día estaba ahí la nube del Señor cuando se manifestaba su gloria, y en la noche era una columna de fuego. Y también en el 39 el Señor les dice cuáles eran las características, ¿verdad?, de las vestimentas sacerdotales, que ya lo vimos anteriormente, pero vamos a leer Éxodo 39, 32, 43. Moisés revisa el trabajo. Dice: por fin el tabernáculo quedó terminado, los israelitas hicieron tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y presentaron a Moisés el tabernáculo completo. A veces tenemos una idea de que el pueblo toda su vida fue rebelde, ¿verdad? Y vemos, leemos, escuchamos cuando el pueblo era necio, nada le gustaba, ¿verdad? Nada estaba conforme, nada quería, nada le agradaba, como tú comprenderás y conocerás algunos. Pero aquí dice, ¿verdad?, y que vamos a darle un fuerte aplauso a ese pueblo de Israel, que ya lo vamos a ver. Vamos a darle el fuerte aplauso al pueblo de Israel, porque dice que los israelitas, porque no lo hizo Moisés solo, los israelitas hicieron tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y presentaron a Moisés el tabernáculo completo. ¿Te imaginas que un día también, cuando ya no estemos, digan: y las familias de Comunidad Cristiana de México en Oaxaca hicieron tal y como la palabra del Señor decía? Qué padre sería, ¿no? Y sus generaciones, ninguna se perdió, sino que sirvieron a Dios hasta que vino el Señor, en su segunda venida. Y dice: la carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes, las bases, las cubiertas para el tabernáculo, de pieles de carnero curtidas, cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior que protege el arca del pacto, las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, las copas, ¿verdad?, simétricas, dice, para las lámparas, los accesorios, el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, la unción, el incienso, el aceite de la unción, aromáticos, y dice las cortinas para las paredes del atrio, los postes, sus bases, bueno, todo viene. Y dice el 41, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes. Ahí lo hemos estado viendo, el Señor hizo una gran diferencia en la vestimenta para la gente que le iba a servir. En este caso era para Leví y su familia. Aquí habla de los sacerdotes. Dice finamente confeccionada. Dice las cuales usaban no en todo momento. Dice ahí, mientras que dice ahí, servían, ¿dónde? En el lugar santo, ¿verdad? En el lugar santo. Estaba el atrio
luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Ellos entraban al lugar santo. Al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Dice, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Ellos se quedaban en el lugar santo solamente. Así que los israelitas siguieron las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, ¿qué hizo? Los bendijo, ¿verdad? Hasta aquí cerramos Éxodo, bueno, ese capítulo 39, y vamos bien. Hasta ahí el pueblo de Israel, después de pasar muchas cosas, ser esclavos, andar en el desierto, aquí aparentemente estaban conectados con Dios, habían sido obedientes, habían apoyado la obra. Leímos hace unas semanas donde se pedían ofrendas para levantar el tabernáculo, la casa del Señor, el templo del Señor, y dice que el pueblo llevó mucho hasta que les dijeron, ¿saben qué? Ya no traigan, hay suficiente. Hasta aquí, en estos capítulos hablan muy bien del pueblo de Israel, y en el 40, ¿verdad? En este capítulo se dan las órdenes para levantar el tabernáculo. Hasta ahí solamente habían hecho todo para levantar el tabernáculo. Todavía no se levantaba. Dice que, y lo iban a poner en su sitio, todos los accesorios, los muebles. Vienen también después la consagración del tabernáculo, los sacerdotes. Finalmente Dios toma posesión de él por medio de la nube. Eso es lo que vamos a ver en este último capítulo de Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo 40, verso 1. En la Nueva Traducción Viviente dice, el tabernáculo queda terminado. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, levanta el tabernáculo el primer día del año nuevo o del nuevo año y coloca dentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. ¿Qué había dentro del arca? ¿Estaba qué? Pues tú eres pastor, Iván. Ni modo que no te lo sepas. A ver, ¿alguien de la iglesia? Tú, Sergio, ya tienes desde que abrimos aquí, tú ya estabas aquí, amigo, pero ya te las deben dar, es cierto. Está bien, Sergio, está bien. A ver, dime, Sergio, ¿entonces qué era? ¿Las tablas de la ley? ¿Cuáles? ¿Las del Señor o las que hizo Moisés después? Así es. La vara de Aarón. ¿Y cuál? Ok, está bien. Y el maná, es cierto. Y dice, coloca adentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo, ¿verdad? Tenía que haber una separación, lugar santo, lugar santísimo. Y luego dice el 4, luego manda a traer la mesa, acomoda los utensilios, manda a traer el candelabro, instala las lámparas, ubica el altar de oro para haz de cuenta cuando te cambias de casa, ¿verdad? Que ellos que se han cambiado de casa, te llevas tus muebles y empiezas a acomodar todo. Ellos hasta ahorita se imaginaban solamente cómo iba a ser eso, o algunos quizás no se imaginaban. Veían todo el mobiliario, veían todas las telas, todas las cortinas, todo lo que Dios les había mandado a confeccionar, la vestimenta del sumo sacerdote, la vestimenta de los hijos de Aarón, pero hasta ahí no habían visto bien establecido el tabernáculo. Y dice, cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. La casa del Señor empezaba a tomar forma. ¿Ustedes creen que alrededor del tabernáculo o lo que estaban levantando, ustedes creen que el pueblo estaba pendiente o estaba indiferente? Pendiente, ¿verdad? O sea, ¿qué iban a levantar? ¿Qué era lo que iban a ver? ¿Cuál iba a ser la casa de Dios? ¿Quién iba a entrar ahí? ¿Cuántos iban a estar ahí? Y todo. Entonces, yo creo que había una gran expectativa del pueblo, lo que iba a ser la casa de Dios. Quizá estaban contentos,
porque sabían que Dios siempre iba a estar ahí, que su presencia siempre iba a estar ahí. Y entonces empiezan a levantar todo. Dice, cuelga las cortinas en la entrada del tabernáculo, coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo, pone lavamanos entre el tabernáculo y el altar. Miren, ¿alguien ha construido algo con Lego? ¿Los de esos con Lego? Ok. Yo me decía que era un ófito en eso, pero le estoy metiendo y he construido algunas cosas. Pero me ha pasado que cuando ya voy a terminar lo que estoy armando, una pieza la puse mal. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Soy el único menso? Sí ha pasado. Bueno, ok. A ver, levanten la mano. Porque a mí no me ha pasado, nomás dije yo nada más. No, no es cierto. Entonces al final, imagínate ellos que empezaron a colocar y la cortina la pusieran en el atrio y el lavamanos de bronce lo metieran al lugar santísimo. Pero entonces quería decir que Moisés escuchaba muy claro la voz de Dios. Las medidas, la manera, la costura, los pectorales, las piedras que tenían que llevar, cómo se tenía que preparar el aceite de la unción, el aceite para las lámparas. O sea, cada uno de esos detalles, Moisés escuchaba y entendía muy bien lo que Dios quería decirle. Y yo quiero decirte que Dios nos ha hablado claramente de lo que Él quiere para ti, para mí y para nuestra familia. Pero a veces, di conmigo, a veces, estamos tan ocupados que no escuchamos a Dios. Moisés no tenía internet. No había de esos programas que nos hacen menso, ¿verdad? Las telenovelas. No había pérdida de tiempo en los TikTok. No había nada de eso. No había narcoseries. ¿Quieres saber la nueva? Pregúntale a Tabito. No, él estaba pendiente de lo que Dios le decía. Por eso yo les he dicho, cuando ores, ¿verdad? En el lugar que estés, no importa que hayas fallado, le hayas fallado a Dios, tu casa, tu familia, no lo sé. Tú le dices, Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, te será dado y te será hecho. Y luego le dice, Señor, quiero escuchar tu voz, y empiezas a pedirle, pero cuando termines de orar, espérate un momento, porque luego nos levantamos o estamos viendo, el pastor dijo que 5 minutos al menos y estás contando ahí. No, espera tantito, ¿verdad? Relájate y escucha la voz del Señor, lo que te va a decir. Abre la Biblia. Dios nos habla. A mí cuando decía un pastor, cuando inicié, abre la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable de la Biblia? Léete el capítulo, el pasaje que está ahí al frente, vete hacia atrás o vete hacia adelante, y lo fui experimentando y es cierto. Dios te habla, Dios te dice, Dios siempre está ahí para nosotros. En aquel tiempo Dios estaba ahí, su gloria estaba ahí, ¿verdad? Solo cuando Él se manifestaba, dice que la gloria, ahorita lo vamos a leer, la gloria de Dios cubría el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar ahí porque caía muerto. Y el pueblo esperaba. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para nosotros. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. En ese tiempo del tabernáculo, el Padre, estaban los tres en uno solo, un Dios trino. Nosotros podemos aprovechar a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes o sobre nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a salir de la crisis que pasamos, de los problemas que pasamos, de aquellas cosas que no podemos dejar en nuestra vida, de esos problemas en el matrimonio, con nuestros hijos, adicción a algo, situaciones, deudas, economía mala, no lo sé, pero el Espíritu Santo nos lleva a tener el poder para hacer cambio en nuestra vida. El punto es, ¿cuánto dedicamos? Aquí se ve cuánto dedicaron el pueblo de Israel a elaborar la casa de Dios, un tabernáculo.
que esto era solamente algo, ¿verdad? No imaginativo, sino algo que no en realidad, porque Dios no puede encerrarse en un tabernáculo, en una iglesia. Dios es, ni el universo, ¿verdad? Ahí puede contener al Señor. Pero aquí el pueblo estaba trabajando unido. El pueblo estaba en un solo corazón. El pueblo le puso ganas en que se hiciera el tabernáculo. Y dice, pon el lavamanos en el altar, llénalo de agua. Dice, luego arma el atrio alrededor de la calpa, cuelga la cortina de la entrada al atrio, toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con el mobiliario, a fin de consagrarlos para que queden santos. ¿Por qué tenía que consagrar Moisés todo? Es pregunta, que alguien me grite, ¿por qué tenía Moisés, si era mobiliario para Dios, por qué Moisés tenía que consagrarlo con el aceite de la unción? Porque ese día el carpintero se enojó con su mujer y no la perdonó y agarró el mobiliario. No, porque ¿quién hizo el mobiliario? Hombres, ¿verdad? Seres humanos, que le fallamos, que cometemos pecado. Pero todo lo que tenía que entregarse al Señor tenía que estar consagrado a Él. Dice, unge también el altar de las ofrendas quemadas, sus utensilios, dice, a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente, ¿qué? Santo. ¿Tu casa puede ser un lugar santo? ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo? ¿Te doy agua bendita? Déjeme aquí darles aquí, esta ahorita la voy a repartir. No, el agua no tiene poder, más cuando nos bautizamos en agua. No, somos nosotros. Unges tu casa. Hay adoración en tu casa, hay alabanza en tu casa. El diablo no le gusta entrar a un lugar donde hay adoración a Dios, donde se ama a Dios, donde se habla de Dios. Al diablo no le gusta. ¿Qué le va a gustar? Si él es un usurpador, él quiere que lo adoren a él. ¿Por qué crees que la gente adora a la Santa Muerte? Al diablo le encanta. Si Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, él venció la muerte. Espero que ninguno ande en Halloween vestido de calaverita o de calaca, ¿verdad? Entonces dice, luego unge el lavamanos y su base a fin de consagrarlo. Dice el 12, lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo. ¿Y qué dice ahí? Lávalos con agua. También tenían que ungir, santificar a Aarón y sus hijos. Dice, ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo. Imagínate, el pueblo estaba viendo por primera vez lo que estamos leyendo. Aarón jamás había usado algo tan padre como lo que le estaba poniendo Moisés. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo. Nunca se había hecho. Nunca se había hecho. Y lo estaban haciendo ahí. Y luego dice, así quedará, ¿qué dice ahí? Consagrado para servirme como sacerdote. Dice, luego haz que se acerquen sus hijos, vístelos con sus túnicas, ¿y qué más? Y úngelos también como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan, ¿qué dice? Como sacerdotes. Dice, al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Vamos a ver qué pasó aquí. El Señor le está dando 3 indicaciones muy importantes para Moisés. La primera, se le ordena a Moisés que primero se ha levantado el tabernáculo mismo en el que Dios quería habitar y que él fuera servido. Al encender las velas, al poner el pan de la proposición y todo eso, ¿verdad? Era para servir al Señor. Luego dice, luego también tenían que poner el arca del pacto en su lugar
y tenía que correr el velo para que no se viera todo lo que pasaba en el lugar santísimo. Qué bendición para ti y para mí que nuestra casa, toda nuestra casa, un espacio de nuestra casa puede ser el lugar santísimo. Eso depende de cada uno de nosotros. Dice después, fija la mesa, el candelero, el altar, pon la cortina a la entrada del tabernáculo, porque había otra cortina donde tenemos la imagen, no la pedí. ¿Alguien de multimedia? Hoy no hay nadie afuera. Kevin, alguien que me atienda. Dejen de ver el TikTok allá adentro. La imagen del tabernáculo está ahí. Necesito a alguien afuera, Tabito, siempre. La otra vez estaba muy buena la imagen. Ahorita la vamos a poner. Dice que había entonces, había el atrio y luego había una cortina para entrar al lugar santo y luego otra cortina para entrar al lugar santísimo. Y dice que tenían que colocar en el atrio el altar de los holocaustos, ¿verdad? Y también la pila de bronce, es donde se lavaban las manos. Punto número 2, luego que el tabernáculo había sido levantado, dice, y que ya estaban las piezas ahí. ¿Sí está? Ok. Esta es la cortina, aquí está el atrio, ese es el lugar, el altar de los holocaustos, se lavaban las manos. Esta es la cortina para entrar al lugar santísimo, al lugar santo, y aquí había otra cortina para separar el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaban el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Luego dice, luego que el tabernáculo ha sido levantado y ya están en su lugar las piezas del mobiliario, Dios le dice a Moisés de consagrar a su hermano, a Aarón, pero también a sus hijos. También era la primera vez que ahí Aarón estrenaba la vestimenta del sumo sacerdote, pero también necesitaba ser ungido. 3, Dios también ordena a Moisés, ¿verdad?, que haga todo el evento para consagrar a Aarón y a sus hijos. Vamos a leer el verso 16. Moisés hizo todo lo que el Señor, ¿qué dice ahí? Le vio, pero fíjate, pero no lo hizo Moisés solo. Anda Freddy por ahí, ¿verdad? Que pasa el teclado. Pero no lo hizo Moisés solo, sino con todo el pueblo, los trabajadores, a los que les dio dones y talentos. Ellos enseñaron a otros a elaborar todo lo que Dios les había pedido. Si recordamos, ellos en Egipto eran ¿qué? Esclavos. ¿Qué sabían hacer? ¿Costura? No. Ninguno de ellos llevó taller en la secundaria de corte y confección, cocina, ¿qué más era? Electricidad, carpintería, secretaria, no, pero eso no servía. ¿Para qué iba a servir? Ay, Rafita, dámele un zape ahí, por favor, hermana Rafita. ¿Para qué usaste que servir ahí? No, está bien, ¿verdad? Ninguno de ellos no sabían hacer nada de eso. Eran esclavos. Los hombres hacían ladrillos con paja. Pero viene el Señor y Él da dones y talentos a unas personas y éstas enseñaban a otros. Y todo eso fue el trabajo en equipo. Hubo resultados muy buenos. Dice, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo, primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. ¿Alguien ha armado una tienda de campaña? Ahora imagínate el tamaño de esta. Pónmela otra vez, Tabito, por favor. Ahora imaginen el tamaño de esta. Levantarla. Nunca habían visto algo así. Y Dios les pidió algo así. Dice, luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima. ¿Recuerdan de qué eran las capas? ¿Sí se acuerdan? Estaban impermeabilizadas.
Ahorita vamos a repetirlo. Dice, entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, las puso dentro del arca, después sujetó el arca, las varas para transportarla y a la tapa del arca, el lugar de la expiación, la colocó encima. Dice el verso 21, luego llevó el arca del pacto, ¿dónde dice ahí? Dentro del tabernáculo, y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor. ¿Quién se hubiera acordado la primera todas estas indicaciones? Yo no. Yo a la primera me hubiera olvidado todo, pero como Moisés recordó bien todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Luego puso el candelabro en el tabernáculo en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur del lugar santo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor le había ordenado. También puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso en el lugar santo, delante de la cortina. Quemó incienso aromático sobre el altar, tal como el Señor se lo había ordenado, y después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo. Ubicó el altar. Entonces dice, presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, la primera ofrenda quemada presentada y la primera ofrenda de grano sobre el altar. Dice, tal como el Señor lo había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos, el altar, lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, como el Señor se los había ordenado. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último levantó la cortina en la entrada del atrio. Así por fin terminó Moisés el trabajo. Entonces, el tabernáculo estaban todo el pueblo de Israel, y el tabernáculo estaba el centro de todo el pueblo. Mientras ellos anduvieron en el desierto, la casa de Dios, el tabernáculo, estaba al centro de todo el pueblo. Así que todo el pueblo, ¿verdad? Dice que estaban las 12 tribus, estaban distribuidas, y ellos, el tabernáculo quedaba en medio. Y cuando la nube, bueno, eso viene más adelante, lo vamos a leer. Entonces aquí está el relato, ¿verdad?, del trabajo que hicieron aquel primer día del año. Era algo que ellos tenían que recordar. Velaron lo que tenía que ser velado, usaron lo que tenía que ser usado, instalaron lo que tenían que instalar de acuerdo a las indicaciones que Dios le daba a Moisés. Dios no se las daba a Aarón, no se las daba a sus hijos, no se las daba al pueblo. Había un intermediario entre Dios y el pueblo. En el Nuevo Testamento, el único intermediario entre Dios y nosotros es Jesús. No hay nadie más. En ese tiempo Moisés era el que recibía de parte de Dios las instrucciones. Moisés lo hizo con la dirección y con las garantías especiales de Dios. Moisés aquí actuó como profeta, como legislador, pero también como sacerdote, aunque Aarón era el sumo sacerdote, pero él era el que hacía todo eso. ¿Por qué? Porque Dios hablaba solamente con él. Ayer veíamos en el discipulado, porque Moisés era un hombre manso, no menso, era manso, y Dios tenía un gran aprecio con Moisés. Y pone la mesa, pone el pan. Cuando estaba el candelero, encendió las lámparas por primera vez, ¿verdad?, delante del Señor. Después puso en su sitio el altar de oro, y dice que inmediatamente después quemó por primera vez el incienso aromático. Todo eso
el Señor les pidió cómo lo tenían que elaborar, qué especies tenían que usar. Después dice de eso, también pone en el altar de los holocaustos, pone el atrio del tabernáculo y dice que ahí sacrificó por primera vez holocausto y ofrenda. Igualmente, después de poner la pila o el lavacro de bronce, Moisés mismo dice que se lavó las manos y los pies. Todo esto que el Señor les estaba diciendo, lo tenían que hacer todos los días. Todos los días. La ofrenda del holocausto lo vamos a ver bien en el libro de Levítico el próximo año, donde que venían de las ofrendas, de estar santificados, qué ofrendas se le entregaban al Señor, qué hacía el sumo sacerdote. Eso va a estar muy interesante también. Y dice Éxodo verso 34, la gloria del Señor llena el tabernáculo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¿Se acuerdan? ¿Dónde hablaba Moisés con el Señor? En el monte, en la montaña, ¿se acuerdan? El pueblo no veía. El pueblo no veía. En el desierto cuando andaban, solamente veían en la mañana la nube que los protegía del sol y en la noche la columna de fuego que los protegía, ¿verdad?, del frío. Era una protección. Pero cuando Dios hablaba con Moisés, ellos no veían nada de eso. Le decía, ven, tú sube al monte. Estaba ya con él 40 días. El pueblo no veía nada, solamente una persona después de Moisés estaba ahí de lejitos. ¿Se acuerdan de su nombre? Josué. Dile que está a tu lado, se llamaba Josué. Él era el único que iba con Moisés, que Dios le permitía a Josué acompañar a Moisés. Él le decía, tráete a Josué. Pero ahora dice, entonces, estando todo el pueblo levantado el tabernáculo, la casa de Dios, todos los instrumentos, todo el mobiliario, todo lo que iban a utilizar, el aceite de la unción, todo lo aromático, todo lo que necesitaba el Señor para que Él pudiera habitar en esa casa, estaba listo, pero solamente faltaba su presencia. Dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Pero dice, Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado ahí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, ¿qué dice ahí? El pueblo de Israel, ¿qué? Se ponía, ¿qué? En marcha. Eso quería decir que tenían que marchar. Ahora, ¿dejaban la casa? ¿Dejaban el tabernáculo? ¿O se lo llevaban? Imagínate la logística, ¿verdad? La primera vez que leí ese pasaje, digo, ¿qué logística tenía Moisés con todo el equipo? Qué inteligentes los hijos de Aarón y Aarón para encargarse que se levantara la casa de Dios con todo el mobiliario. Imagínate que uno de esos levitas le dice, ¿sabes qué? Se me rompieron las tablas de la ley. Se me olvidó la cortina. ¿Quién se trajo el lavamanos? ¿Quién se lo trajo? ¿Sabes qué, Aarón? O le dice a Aarón, ¿sabes qué? Olvidamos 2 lámparas. ¿Qué crees? El aceite de la unción se le cayó al chamaco. Era asombroso lo que ellos hacían, porque dice que cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha. ¿Y qué más? Y la seguía. O sea, el pueblo estaba entregado al Señor como nunca. No habla nunca de que, ay, ¿por qué hoy? Ay, no, hoy está nublado. Mañana, hoy está lloviendo. Hoy hace mucho calor.
Dice, pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire. ¿Qué dice ahí? Sobre el tabernáculo. Ojo, dice sobre el aire, no que cubría. Cuando cubría el tabernáculo, ni Moisés podía entrar. Cuando se levantaba sobre el tabernáculo, era otra cosa. Dice, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella. De modo que toda la familia de Israel, ¿qué dice ahí? O la columna de fuego. Dice, eso mismo ocurrió, ¿qué dice ahí? O sea, no fue solo un viaje, no fue una sola vez que levantaron, ¿verdad? Dijo el Señor, bueno, ya no quiero irme un poquito más que tenga vista al mar. No, y quiero vista a la montaña. Y allá iban cargando. Dice que ocurrió durante todos sus viajes. Y el pueblo de Israel se movía donde la nube del Señor se movía. Y me acuerdo que cuando vino la pandemia y pues cerraron las iglesias, ¿verdad? Y nos fuimos a un terreno. Y yo estaba preparando, a ver si se acuerdan de la serie ¿Y ahora qué sigue? ¿Se acuerdan? ¿Y ahora qué sigue? Pero era pregunta que yo le decía al Señor, Señor, ¿y ahora qué sigue? O sea, ya ganó el diablo, ya están cerradas las iglesias, o sea, ya no vamos a tener servicio, ya nada, nos vamos a perder. Y se acuerdan que vimos la salida del pueblo de Israel del desierto, de ser esclavos hasta la tierra prometida. Hasta la tierra prometida. Y sabes, cuando fuimos la primera vez en el servicio, íbamos ahí con mascarillas y todo ese rollo, cubrebocas, guantes. ¿Se acuerdan quiénes sirvieron ese día? Los carros separados, ¿no? Estábamos ahí. Pero cuando empiezan a llegar esa primera vez, ¿dónde está Noé? ¿Cuántos carros fueron, Noé? 65 carros, no, hombre, para nosotros no manches. Empezaron a llegar los voluntarios, ya estaban ahí, parecían robots. Y empezó a llegar la gente, ¿verdad? Y empezó a llegar. Y pues donde se movió la nube, ¿cuántos fuimos bendecidos en ese terreno? ¿Cuántos sentíamos la presencia del Señor? Ahí estaba ¿a cuántos nos tocó un día que estaba lloviznando? ¿Se acuerdan todo el servicio? Ya estaba la presencia del Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Esa es la nube. O sea, Dios no es un Dios de religión, porque Dios no se encierra en un lugar. Claro, ahí llevaban el tabernáculo, la casa de Dios, porque era la primera vez que ellos venían de más de 400 años de ser esclavos, generaciones de esclavos. Dios los lleva al desierto para tratar con su carácter y prepararlos para entrar a la tierra prometida, donde el Señor les estaba enseñando a depender solamente de Él. Agua no les faltaba, comida no les faltaba, pan no les faltaba, su cobertura y su protección no le faltaba, porque en el día estaba la nube y en la noche estaba la columna de fuego. En nuestra casa es exactamente igual, iglesia. Nunca nos faltará nada si dependemos completamente del Señor. Su nube estará en el día y su columna en la noche en nuestra casa. Dáselo fuerte al Señor. En todos los viajes levantaba en la casa, instalaba en la casa. El tiempo que Dios decía, estaban ahí en ese lugar del desierto hasta que el Señor los llevó a la tierra prometida. Después de que Dios terminó la creación de este mundo, que Él había destinado para que fuera la habitación del hombre, creó al hombre, lo puso en posesión del mundo. Así también después de que Moisés terminó de hacer el tabernáculo, destinado a ser la morada de Dios entre los hombres, vino Dios y tomó posesión de Él. Todo el pueblo veía la gloria del Señor sobre el tabernáculo. Nosotros ahora
a través de Jesús, a través de que Él vino a unir ese espacio tan grande que habría de separación entre Dios y nosotros, porque nos metieron una religión, no nos enseñaron a tener comunión con Dios, no nos enseñaron a valorar lo que Jesús pagó en la cruz. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, lo hizo Jesús en la cruz. La sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz cubre nuestras vidas, protege nuestras vidas. Y nosotros ahora podemos entrar al lugar santísimo. El pueblo no lo podía hacer. Nosotros, cuando la gloria de Dios está en este lugar a través, en medio de la alabanza de su pueblo, podemos estar aquí, podemos sentirlo. Algunos lloran, algunos sienten así, ¿verdad? Mira, me da escalofríos, dicen, pero sentimos la presencia del Señor. El pueblo del Señor solo la veía. Nosotros podemos estar dentro del lugar santísimo gracias a la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesús. Donde quiera que Dios tiene un trono y un altar en un alma, ahí hay un templo vivo. Tú y yo somos el templo. Algunos son capillotas, ¿verdad? Pero somos el templo. Y ahí nosotros podemos adorar a Dios. Ese es el tabernáculo de Dios, tu casa, tu cuerpo, tu templo. Es el tabernáculo del Señor. Él está ahí cada vez que tú y yo le adoramos, cada vez que tú y yo le pedimos Señor, cada vez que decimos el nombre de Jesús. Cuando mencionamos a Jesús y empezamos a hablarle a Dios, millares de ángeles están alrededor de nosotros. Esperamos que demos la orden y decirle: enfermedad, te vas ahora en el nombre de Jesús. Y los ángeles van y atacan esa enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús echamos fuera todo demonio de divorcio de mi matrimonio. Y los millares de ángeles van y atacan a esas huestes de maldad o a esos gobernadores de las tinieblas del divorcio y acaban con él. Señor, saca de nuestra vida maldiciones generacionales que ya se rompieron cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero quizás aún la vivimos porque no tenemos la fe que mueve montañas. Señor, saca esas maldiciones generacionales de divorcio, de embarazos tempranos, de alcohol, de droga, de homosexualismo, de lesbianismo, no lo sé. Y ahí está el altar en nuestra casa, ahí está el tabernáculo en nuestra casa. No tenemos que hacer tantos ritos que hacía el sumo sacerdote. Ya no tenemos que ofrecer holocausto porque Jesús fue el holocausto. Él es el sumo sacerdote y Él es el cordero sin mancha también. Para ofrecer holocausto tenía que estar el sacerdote y el cordero. Jesús hizo lo de los dos. Lo vamos a ver en Levítico. Dicen que la carnita asada la inventaron los de Monterrey. No es cierto. Desde ese tiempo hacían carnita asada en el tabernáculo. Hacían cordero. Así que Dios desciende y toma posesión de su casa. La nube, su gloria, cubría el tabernáculo. Ahora, la nube cubrió el tabernáculo, pero esta nube estaba destinada a ser, punto número 1, una señal de la presencia de Dios, visible constantemente, día y noche. ¿Tú crees que eso puede estar en nuestra casa el día de hoy? Así es, así es, así es. Cuando estaba leyendo esta parte, ¿alguien aquí estudió computación? La primera computadora, ¿cuánto medía? Una manzana. El tamaño de un cuarto. Ok. Ah, no, esa fue la empresa. Sí, tiene razón. El tamaño de un cuarto. ¿Mande? Ajá. El tamaño de un cuarto. Una computadora. Ahora está aquí y está aquí. Antes el tabernáculo era algo grandísimo que quizás muchos no podíamos construir.
ni hacer todo el mobiliario, ni tener el dinero todos los días para ofrecer holocausto a Dios, ni mantenernos puros y santos como el sumo sacerdote y todos los levitas, que siempre tenían que ser santificados. Vamos a ver que al sacerdote le amarraba una cuerda con esa de cascabel, entraba al lugar santísimo, se llevaba un pecado ahí, caía muerto delante de la presencia del Señor y lo jalaban muerto. Ahora nosotros, así como ese cuartote para la primer computadora, ahora nosotros lo tenemos así. Ahora tú llegas a tu casa, doblas rodillas y le dices: Señor, quitas el cassette de Paquita del Barrio. No, cassette ya no se usa, perdón, me quedan palabras antiguas. Ahí pones en el tuyú, ¿verdad? Y quitas la de, en primer lugar, las preferidas, dice Paquita la del Barrio, y la quitas, ¿verdad? Y pones una alabanza, una adoración. Porque dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y ahí está el Señor. Y le dice: Señor, pocas veces le decimos: Señor, gracias por lo que me dice y lo que me quitaste. Pero está bien, algún día dilo así. Y le dice: Señor, perdóname, porque el día de hoy te fallé. Me peleé con mi mujer. No invité a mi suegra al cumpleaños de mi hijo. Aunque sientas bien, pero arrepiéntete ahí. Señor, perdóname porque fallé en el trabajo. Señor, perdóname porque hoy hice algo que no debía hacer. Hoy pequé, Señor, perdóname, Señor. El Padre está listo. Y cuando dices: en el nombre de Jesús, Señor, perdóname. Y todos los días lo podemos hacer. Ellos estaban ahí todos los días. Nosotros tenemos ángeles alrededor que nos ayudan. Algunos de tus ángeles están súper gordos porque nunca les dices: en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame. Cada vez que no oramos, perdemos una oportunidad y perdemos una victoria de derrotar al enemigo de nuestras vidas. Dice la Biblia que el diablo está como león rugiente. Todos los días, no descansa. Pastores, que creo que el diablo está enojado hoy, más enojado conmigo. No, ese siempre está enojado. Y mira, y cuando tú empiezas a orar, la gloria de Dios desciende ahí. No importa que en tu colonia sea la más peligrosa de la ciudad, la presencia de Dios está en ese lugar. No importa que en tu trabajo estén despidiendo, la gloria del Señor está ahí contigo en ese lugar. Imagínate, después de todo la casa que hicieron, que construyeron, lo que se llevó a construir, Dios tuvo que darles dones y talentos a gente, instruir a más personas. Nosotros, que Jesús vino a la cruz, no valoramos lo que Jesús vino a hacer por nuestras vidas. Ya no tenemos que cargar el tabernáculo, porque Jesús está. Agarra, pon tu mano en tu corazón. Di conmigo: Jesús vive ahora en mi corazón. Ahí está Jesús, caray. Ahí está Jesús. Jesús no es un amuleto, no es una cruz, no es un santo que lo cargas colgado. No, Él vive dentro de ti. Has intentado no fallar, has intentado no pecar y has caído en la carne porque no hemos permitido que Jesús tome el control de nuestra vida, porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Queremos venir a la iglesia y que la iglesia se adapte. No, si venimos tan mal a la iglesia, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios como lo hacía Moisés? Y Moisés no le dijo al Señor: oye, a ver, Señor, a ver, ¿por qué 4 columnas a la entrada para separar lugar santo con el atrio? ¿Por qué 4? ¿Por qué no le metemos 5? Señor, ¿por qué 3? ¿Por qué no le metemos 7? Ahí no dice eso. ¿Por qué, si venimos a veces tan mal por nuestras malas decisiones, por qué no dejamos que Dios haga la obra en nuestra vida? ¿Por qué no somos obedientes con la palabra del Señor? ¿Por qué no simplemente le decimos: Señor,
me rindo a ti, haz lo que tú quieras conmigo, ya no quiero ser mi voluntad, sino quiero ser la tuya. Y cerramos con Salmo 27:4, dice, vamos a leerlo, está en la pantalla. 1, 2, 3. Dice, ¿cuántos días? Todos los días de mi vida. Cuando no oras, ¿qué pasará? Cuando no oras, cuando no te acuerdas del Señor en todo el día. Cuando yo recién me convertí, de repente me olvidaba todo el día del Señor. Todo el día. Tantas actividades, todo el día. Pero Jesús vino, hizo lo que no hacían los sacerdotes de ese tiempo, dice la Biblia, que parecían, dice, sepulcros blanqueados. Jesús dice que se tomaba su tiempo y se retiraba a orar. Y esos momentos de comunión con el Padre hacían estragos en el reino de Satanás. Había milagros, había prodigios, había multiplicación de panes y peces. El ciego oía. Ese es un milagro. Estaba ciego, pero oía. O sea, ¿cuántos milagros hacía Jesús? Pero lo vemos siempre que se retiraba a orar. La clave para nosotros, para siempre estar viviendo dentro de la gloria del Señor, es tener comunión con Dios. Sé que es complicado. La religión no te enseña esa parte. La religión te enseña a ver hombres, a creer en seres humanos, santos, vírgenes, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, pero ninguno de ellos era Dios. Ninguno de ellos era Jesús, ninguno de ellos fue a la cruz. La Biblia habla que el único mediador entre Dios y los hombres ha sido Jesús, el único que acortó el espacio, el abismo que había entre la comunión entre Dios y los hombres. Fue Jesús al morir en la cruz por ti y por mí. El único que fue a pagar por mis pecados fue Jesús y nadie más. El diablo se ha encargado que la gente busque y adore otras cosas. ¿Te imaginas? Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los 3 estados donde hay más vírgenes y santos. Si eso fuera verdad, ¿a poco no seríamos potencia mundial? Y somos los 3 estados que dicen los estudios que somos los 3 estados más pobres del país, donde hay maldiciones generacionales. Pero con el Señor eso no vale, porque la última palabra de nuestra vida no la tienen las estadísticas, no la tienen el ser humano, sino la tiene el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. ¿Qué dice ahí? ¿Dios es Dios de qué? De luz. Dile que está a tu lado, Dios es Dios de luz. Dile, mi Dios es Dios de luz. Dice, y en Él no hay nada de qué, de oscuridad. El diablo representa la oscuridad. Quieres que andes mal, quieres que andes en la oscuridad, haciendo cosas malas, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dijo, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. No podemos estar con el Padre si no es a través de Jesús. La oscuridad la representa Satanás, lo malo, el pecado, todo aquello que no agrada a Dios representa a Satanás. Pero Jesús es un Jesús de luz. Así que vamos a levantar nuestras manos ahí en nuestro lugar.
Pastores, pasen al frente y pónganse aceite, por favor. Vamos a orar por el que quiera pasar, pero hoy vamos a orar específicamente que todos los días levantes un tabernáculo del Señor en tu casa. Tú, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, que siempre esté el tabernáculo ahí. Y no importa si te mueves del lugar, si te cambias, no importa, porque el tabernáculo se mueve contigo. Y la gloria del Señor estará siempre ahí en tu casa. Y si tienes tu negocio, en tu trabajo no, porque vas a trabajar. Y si en tu negocio también lo quieres, ahí también estará la presencia del Señor. Así que pasen en lo individual, o como pareja, o como familia, para que el día de hoy hagamos un pacto con el Señor y declaremos que su presencia estará siempre en nuestra casa. Que en nuestra casa pueden ir pasando, que en nuestra casa Dios siempre encontrará un altar para adorarle. Que en nuestra casa Dios siempre va a encontrar una familia que levanta sus manos y le adora y le alaba. Que en nuestras casas el Señor encontrará siempre alabanzas de adoración. Que siempre el Señor encontrará corazones dispuestos, corazones que serán para el tabernáculo de Dios, corazones dispuestos a recibir y escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Declaremos que nuestra casa es ese tabernáculo para Dios, que nuestro cuerpo, que nuestra familia, que nuestro corazón a partir del día de hoy será ese tabernáculo donde la gloria de Dios esté permanentemente en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y mientras estamos en nuestro lugar, vamos a decirlo otra vez con todo nuestro corazón.